For centuries, gold has lured people into the mountains and jungles of Colombia. Now, two pioneers chase their greatest dream, risking everything to prove that Segovia still hides a treasure, a dream, a gamble, and maybe the find of a lifetime. Hola, mucho gusto, soy Mauricio Ríos, soy geólogo de Quimbaya Gold. En estos momentos soy coordinador de exploración y del área de logueo. Tengo más de 11 años de experiencia en el sector minero y precisamente para el área de exploración. Estudié en la Universidad de Caldas, soy geólogo egresado de allí mismo. Me apasiona la exploración porque es la que fortalece el conocimiento para todo el sector minero, nos permite tener resultados para poder identificar minerales, caracterizarlos y poder identificar, digamos, con ello depósitos que están todavía ocultos en nuestro territorio. Identificar, buscar y desarrollar proyectos que enriquecen el conocimiento de toda la industria. Estamos en un proyecto que estamos seguros de que no solamente para Colombia, sino para el mundo va a ser un proyecto afín y con características muy buenas para que empresas como Quimbaya y grandes empresas mineras puedan poner los ojos en Segovia. Consideramos que Segovia tiene mucha historia en producción y desarrollo minero, pero nosotros vamos a ser ese pilar para que la historia siga creciendo y no solamente veamos a Segovia como un municipio en el cual solo se puede encontrar oro y que no más llega hasta ahí, sino que vamos a fortalecer la historia de desarrollo, emprendimiento y poder establecer características, creo, propias de un depósito nuevo para Colombia. Mi nombre es Sebastián Ríos. Llegué a este trabajo, digámoslo así, aproximadamente 9 años. Tengo 9 años de experiencia, 3 como auxiliar y 6 como operador de taladro, digámoslo así, en Diamantina. Y pues llegué, digámoslo así, a este trabajo por una referencia pues, de un familiar. Un familiar comenzó y pues le apasionó a él y pues digámoslo así, por lo que él me contaba y digámoslo así, por la facilidad pues de ingresar a esta labor sin experiencia, pues me encaminó en esta parte y ya pues comencé desde que cumplí mayoría de edad y desde eso estoy en este, digámoslo así, en este trabajo. ¿Estudiaste en alguna parte? No, aprendí empíricamente, pues él, digámoslo así, también aprendió empíricamente y me encaminó así y pues fui aprendiendo en este ámbito, pues, en este trabajo. Y pues me apasionó, me gustó, fue chévere y pues seguí en este trabajo. Y pues, digámoslo así, he estado esta es la tercera empresa, digámoslo así, con este trabajo. Mi rol, digámoslo así, en estos momentos es operar el taladro, mirar, digámoslo así, que todo esté en orden junto a los compañeros y darle, pues, digámoslo así, directrices en algún momento de qué se debe hacer y operar más que todo el taladro. La minería aquí en Segovia, pues, para este sector aproximadamente llevo, digámoslo así, 2 años hacia este sector, pero ha estado, digámoslo así, ha mencionado mucho el sector y es muy bueno, digámoslo así, para la parte pues del oro, demasiado pues material y mineral, digámoslo así, por muchas zonas de acá. No está centrado en, digámoslo así, en un solo punto, sino que está por muchos lados. Pues el día comienza diario levantándonos muy temprano, se pasa pues a una charla de seguridad,
de esa charla de seguridad nos transportamos hacia donde nos alimentamos y de ahí nos transportamos hacia el taladro. De acá pues ya llegamos, realizamos herramientas de gestión pues que tenemos que revisar el taladro, herramienta y cada uno debe firmar pues el papel. Ya comenzamos pues nuestras labores, siempre son 12 horas o 12 horas de trabajo, donde hay un intervalo de alimentación pues que es el almuerzo, y ahí para adelante pues todo es, digámoslo así, perforación en la parte de la perforación y de recuperación de núcleos. Este ciclo, digámoslo así, dura 20 días. Trabajamos 20 días y vamos y descansamos 10 días y ya luego regresamos pues a la labor. Mi nombre es Camila Alejandra Pacheco Manzano, soy geóloga de la Universidad Industrial de Santander. He trabajado desde el 2021 en el distrito minero de Segovia y Remedios. Mi interés más grande es aportar a la geología de mi país. ¿Qué más que pues descubriendo un yacimiento, que es lo que estamos tratando y lo que esperamos hacer en Quimbaya Gold? Decidí ser geóloga desde muy pequeña, tenía más o menos unos 10 años. Mis primas mayores son ingenieras de petróleos y llevaban rocas a la casa. De ahí empezó mi interés a ver qué pasaba y qué eran todos esos minerales que ellas llevaban, y me enamoré de la geología. Podría decir que fue mi primer amor. Me gusta mucho la geoquímica, me parece que Quimbaya es una empresa muy innovadora. Es la primera vez que trabajo en una empresa que tiene tanta tecnología desde el momento cero, que es el momento de exploración en superficie y logueo. En estos momentos en Tajamí Sud tenemos el equipo de perforación de diamantina. Ya empezamos a hacer el quick log y el logueo para así alimentar el modelo geológico, que sería pues el resultado final de toda esta campaña. Inicialmente se realizaron un muestreo en superficie, que hicimos sedimentos activos, control de afloramientos y demás para generar un mapa y así decidir cuál era la mejor zona o las mejores zonas, que van a ser varias plataformas, para realizar el recobro de núcleos de perforación. ¿Por qué elegimos esas zonas? Bueno, estamos en el distrito de minero de Segovia y Remedios. Estamos muy vecinos a una empresa muy grande que es Aris Mine, lo cual pues nos dice que podemos encontrar grandes cosas. Los resultados que hemos tenido y la campaña que hicimos en superficie nos logró y nos puso claro que estamos en zonas muy buenas o con un buen potencial para un yacimiento. No precisamente el mismo que tenemos, que tiene la compañía Aris Mine, pero sí una continuación de toda esa mineralización que se da hacia el nordeste del departamento de Antioquia. Y los quiero acompañar para que reconozcamos nuestra zona de logueo. Primero que todo, nuestras cajas viajan desde la plataforma hacia nuestro logueo en una camioneta y son transportados por la empresa de perforación. Posteriormente, por nuestro personal de apoyo, las cajas son encarradas para que el personal de geología pueda describir cada uno de los elementos que traen ellos, como son la roca, la alteración y la mineralización. Luego de hacer toda esta descripción, nuestros geólogos generan un muestreo, el cual se encuentra identificado por estas fichas. Después de ello, los geólogos marcan las muestras para ser llevadas a la zona de corte. La zona de corte es la que encontramos allí. Nuestra máquina de corte cuenta con todos los elementos de protección para evitar cualquier accidente, como son la guarda de protección y el carrito con el cual podemos hacer el corte.
La roca es llevada a esta superficie donde es cortada por medio del disco que está girando y ha sido refrigerado por agua. Se corta la muestra, después de hacer cortada la muestra, es empacada o llevada a la zona de embalaje, donde en la zona de embalaje cada muestra es depositada en bolsas y con sus respectivos stickers. De ahí realizamos un embalaje en costales donde todas las muestras van a ser llevadas al laboratorio. Después de eso, esperamos los resultados para poder seguir avanzando en nuestro proyecto de exploración. So today is a great day. We're here in Segovia. Segovia is about 4.5 hours away from Medellin, and we are here to visit our Tahami South project and the Tahami Center project. Why is that? Because we're currently drilling, or we started the drilling a few days ago, so a very exciting time. So it's a bit of a check. It's connecting with the people. Do you have everything? Is everything in place? I was talking with one of our geologists as like, hey, are the people happy with the food, with accommodation and whatnot? So it's very important that you have a bit of a hands-on approach, and you know how your people feel. Then back towards the end of the week, we're back in Segovia. We actually have a few people arriving in Medellin that are interested in buying one of our assets. So we got to take them out. We have a conversation with them. We'll meet in the office. We will try to negotiate a deal with them. And at the same time, between all of this, I'm trying to put together the marketing plan for 2026, which means we have to figure out which conference we want to visit, what messages we need to bring across, what are going to be the catalysts for next year, how will we bring the message across. So yeah, and all of this you do while you leave your family behind. At the same time, we're working together with our team to put the whole story of Kimbaya together in a way that we can explain it through social media, online platforms, this kind of stuff. So that's basically a week of what we're doing, and on the other hand side, a bit of an outlook on what we're going to do next year. So yeah, very exciting times.